El sonido de la lluvia golpeando la ventana era casi hipnótico, pero no podía calmar el nudo en el pecho de Clara. 5 años de matrimonio, 5 años dedicada a una rutina que abrazó con el corazón abierto. Cuidar la casa impecable, preparar las comidas favoritas de Daniel, cuidar del pequeño Lucas con todo el amor que desbordaba. Y sin embargo, esa noche, algo era diferente. Clara miró el reloj de la cocina. Ya eran más de las 11 y Daniel aún no había llegado. Siempre le avisaba, incluso cuando el trabajo lo obligaba a quedarse en la oficina horas extra. Pero esa noche, su celular estaba apagado. La preocupación comenzaba a crecer como una sombra fría, pero intentó calmarse. Quizás se haya quedado sin batería, susurró para sí misma, recogiendo su cabello castaño tras la oreja mientras metía los platos en el lavavajillas. Fue entonces cuando el sonido de la llave girando en la puerta la hizo detenerse en seco. El alivio fue inmediato, pero algo en su interior seguía inquieto. Daniel entró con el rostro cansado, los hombros hundidos, el traje arrugado y la mirada perdida. Clara sonrió, intentando disimular su preocupación. «Pensé que no ibas a volver hoy», dijo con voz dulce, pero con un dejo de tensión. La miró, tardando un segundo más en responder, como si buscara las palabras adecuadas. «El tráfico era un infierno y mi celular se quedó sin batería», respondió forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Clara asintió, aunque no podía creerlo del todo. Conocía cada rasgo de su rostro, cada expresión, cada silencio. Y había algo allí, una sutil incomodidad, casi imperceptible, pero la percibía. Se acercó, acariciando su rostro con cariño. «Te ves agotado. ¿Quieres que te prepare un baño? Hice lasaña, tu favorita». Su sonrisa era sincera, llena de cariño, pero sus ojos buscaban inquietos una verdad oculta. Daniel dudó, con la mandíbula tensa por un momento, pero luego asintió. «Un baño me vendría genial. Gracias, cariño». La besó en la frente. Su caricia era demasiado rápida, demasiado fría. Mientras subía las escaleras, Clara estaba en la cocina. Con el corazón latiéndole fuerte, los puños le temblaban. Lucas dormía en la habitación de al lado. El sonido de su respiración tranquila era lo único que la anclaba a esa casa, que de repente parecía tan llena de preguntas. El móvil de la miel estaba en el aparador de la sala, con la pantalla apagada. Nunca había sido de las que desconfían, pero algo en esa noche, esa demora, ese beso vacío, la quemaba por dentro como una advertencia. Respirando hondo, Clara tomó su móvil. El corazón le latía desbocado, los dedos le temblaban. Sabía la contraseña. Él mismo se la había dicho tantas veces, sin secretos. Pero algo en su interior le gritaba que no mirara. Pero la curiosidad, mezclada con el miedo, era más fuerte. Desbloqueó el dispositivo, y lo que vio en la pantalla hizo que el suelo desapareciera bajo sus pies. La pantalla del celular se iluminó, revelando una notificación reciente de una conversación con alguien llamado Ricardo R-H-R-H. El corazón de Clara se aceleró, pero, respirando hondo, hizo clic en el mensaje. No había ninguna traición, pero el contenido le provocó una opresión diferente en el pecho. «Daniel, mañana tendremos una reunión sobre la reestructuración. Sé que todos están preocupados, pero te pido discreción hasta que nos comuniquemos oficialmente. Desafortunadamente, los recortes serán inevitables, y algunos sectores serán descontinuados. Sé que tu área está bajo evaluación. Si hay alguna novedad, te lo haré saber». Clara leyó el mensaje 1, 2 veces. No era lo que imaginaba, pero en cierto modo era aún peor. Daniel estaba bajo una enorme presión, cargando con el peso de mantener la casa él solo, mientras ella, dedicada, cuidaba de la casa y de su hijo. Él no quería preocuparla. Ella lo sabía. Siempre había sido así, protector, orgulloso, reservado ante las dificultades. Sintió un nudo en la garganta, una mezcla de culpa y compasión. Ahora todo tenía sentido. La mirada distante, la tensión en su rostro, el silencio.
No era falta de amor, era miedo. Miedo a fallar. Miedo a dejarlos vulnerables. Con cuidado bloqueó su celular y lo volvió a dejar donde estaba. No diría nada en ese momento. Él necesitaba paz, no más preguntas. Fue a la cocina, cogió la leche, la calentó en el fuego y le añadió un poco de canela. Justo como le gustaba desde que eran novios. El aroma cálido y dulce llenó la habitación, trayendo una ligera nostalgia de días más sencillos y luminosos. Subió las escaleras con la taza humeante en las manos y se detuvo en la puerta del dormitorio. Daniel estaba sentado en el borde de la cama, con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza gacha, absorto en sus pensamientos. Clara se acercó en silencio y le entregó la taza. «Te preparé leche con canela», dijo con una suave sonrisa sentándose a su lado. Daniel levantó la vista sorprendido y su expresión se suavizó, como si ese simple gesto fuera el único alivio que necesitaba esa noche. «Eres increíble», susurró, aceptando la taza con mandas temblorosas. Lo abrazó, sintiendo su pecho subir y bajar con respiraciones pesadas, e incluso sin decir nada sobre el mensaje, supo que de alguna manera estaban juntos en ese abismo de incertidumbre. Clara permaneció abrazada a él unos minutos, sintiendo el calor del cuerpo de Daniel y la tensión que comenzaba a disolverse lentamente bajo el delicado roce de sus manos. A pesar de la aprensión que flotaba en el aire, sabía, y siempre lo había sabido, que estaba junto a un hombre honesto y dedicado que nunca les daría la espalda ni a ella ni a su hijo, ni siquiera ante las mayores dificultades. Daniel siempre había sido un esposo atento, uno de esos pocos que no solo dice que ama, sino que lo demuestra con los pequeños gestos del día a día. Él era quien preparaba el desayuno los sábados, con panqueques y ese café fuerte que tanto le encantaba, incluso después de una semana agotadora de trabajo. Era quien se acordaba de dejar notas dulces por toda la casa o de traerle flores del mercado, sin fecha fija solo porque sabía que su sonrisa valía más que cualquier excusa para un regalo. En los días en que nació Lucas y Clara se sentía frágil, agotada, inmersa en las inseguridades de la maternidad, fue Daniel quien estuvo a su lado noche tras noche, aprendiendo a cambiar pañales, preparar biberones y diciéndole con una mirada firme que lo estaba haciendo todo bien. Nunca la dejó sentir sola, ni siquiera cuando estaban tan cansados que apenas podían mantener los ojos abiertos. Ahora, verlo así, tan preocupado, tan vulnerable, afectó profundamente a Clara. Siempre había querido protegerla, ser el pilar de la familia, y ahora el miedo a perder su trabajo estaba minando su confianza, dejándolo destrozado por dentro. Pero él, como siempre, intentaba ocultarlo para no abrumarla. Ella le acarició el cabello, oliendo el jabón y el ligero perfume que aún perduraba en su piel. «Todo estará bien, amor», susurró. Y él, aún sin entender cómo lo sabía, simplemente cerró los ojos y apoyó la cabeza en su regazo, permitiéndose por un momento descansar de esa guerra interna. Ella sabía que su orgullo le impediría hablar de lo que estaba sucediendo de inmediato, pero también sabía que nunca la dejaría en la oscuridad por mucho tiempo. Daniel era así, dedicado, cariñoso, fuerte para ambos cuando era necesario, y ella estaba ahí, lista para ser fuerte también para él. El día siguiente amaneció gris, con el cielo nublado y el aire pesado, como si el clima reflejara lo que Daniel sentía en su interior. Salió temprano para el trabajo, y su beso de despedida con Clara fue más largo de lo habitual, como si quisiera anclarse a ella antes de enfrentarse a la incertidumbre de la empresa. Clara se quedó en casa, siguiendo su rutina habitual, ordenó la habitación, preparó el desayuno para Lucas, y entre una tarea y otra, sus pensamientos volvían a Daniel, a la mirada de la noche anterior, al miedo oculto que sentía en cada palabra no dicha. Al otro lado de la ciudad, Daniel intentaba concentrarse en el trabajo. Las reuniones eran tensas, los compañeros susurraban en los pasillos sobre despidos inminentes, y el ambiente era pura ansiedad. Estaba absorto en gráficos e informes cuando su móvil vibró sobre la mesa. Cogió el dispositivo distraídamente,
esperando un mensaje de recursos humanos o quizás una advertencia de Clara. Pero lo que vio lo paralizó por dentro. Era un número desconocido, sin identificación. El mensaje simplemente decía: «Ten cuidado con quien confías en tu casa. Su sonrisa no siempre es tan sincera como parece». Daniel sintió un nudo en el estómago. La sangre desapareció de su rostro y sus manos comenzaron a sudar. Leyó y releyó las palabras con el pecho apretado y la mente acelerada. No había firma, ni idea de quién lo había enviado. Y lo peor de todo, el mensaje era vago, pero suficiente para plantar una semilla venenosa en su cabeza. «Esto es absurdo», murmuró para sí mismo, intentando apartar el pensamiento. Conocía a Clara como a sí mismo. Desde el día en que se casaron, ella dedicó cada segundo de su vida a construir ese hogar, a cuidar de él, de pequeño Lucas, de la casa, de los detalles que muchos hombres ni siquiera notaban. Pero él sí. Se dio cuenta porque ella se esforzaba por estar presente en cada gesto, en cada cuidado. Todos los días ella estaba allí, fiel, paciente, dedicada. No era solo una esposa, era una amiga, una confidente, su refugio. Recordaba cómo se sacrificaba en ciertos momentos solo para que él pudiera tener un poco de paz después de un duro día de trabajo. Incluso en los días de agotamiento, preparaba la cena, acostaba a Lucas, y entonces llegaba ese ritual casi sagrado. Leche caliente recién hecha con canela, traída a su habitación con una sonrisa que solo ella sabía regalar. Esa misma noche, tras su llegada devastada, dominada por el miedo a una reestructuración en la empresa, ella no le hizo preguntas ni lo presionó. Simplemente lo abrazó y le dio la bienvenida, preparándole esa leche tibia como un gesto silencioso de amor, como si dijera: «No tienes que cargar con el mundo solo». Daniel se frotó la cara con las manos, intentando alejar el veneno de ese mensaje. Solo podía ser un error, o peor aún, una trampa de alguien envidioso, intentando jugar con él justo cuando era más vulnerable. Conocía la mirada de Clara. No había secretos en ella. Siempre había sido transparente, a veces demasiado, sin filtros, sin mentiras. Desde el primer año de matrimonio, había renunciado a tantas cosas para dedicarse a su familia. Renunció a su trabajo, dejó sus sueños personales en segundo plano, todo porque querían que Lucas creciera rodeado de amor, seguridad y estabilidad. Aún así, la duda, pequeña y sutil, se alojó en algún rincón oscuro de su mente. No porque no confiara en ella, sino porque el miedo, ese miedo corrosivo que ya llevaba arraigado por la posibilidad de ser despedido, hacía que todo pareciera una amenaza. Daniel decidió no decir nada. Todavía no. Observaría, respiraría hondo y recordaría quién era Clara. Ese mensaje, sin duda, había llegado en el momento menos oportuno, pero no podía ser real, no con ella. Esa noche, como si el universo quisiera reforzar lo que ya sabía, Clara entró en la habitación con una taza humeante de leche con canela, la mirada serena, el pelo recogido sin pretensiones, y esa sonrisa sincera que ningún mensaje anónimo podría imitar. «Aquí tienes, mi amor», dijo, ofreciéndole la taza con la misma ternura de todos los días. Daniel tomó la bebida con el corazón apesadumbrado, pero al mirarla a los ojos, solo vio lo que siempre había estado ahí: cariño, dedicación, amor. Aún así, algo en su interior permanecía inquieto. Al día siguiente, el peso de la duda seguía flotando sobre la mente de Daniel como una niebla tenaz. Aunque intentaba apartarla, persistía, sutil, incómoda. Continuó su jornada laboral, con la mente dividida entre hojas de cálculo, reuniones y esa sensación incómoda que no podía identificar. Estaba revisando documentos cuando su móvil volvió a vibrar. Lo cogió con el corazón acelerado, medio esperando otro mensaje de recursos humanos, medio temiendo que fuera otro de esos mensajes misteriosos. Y lo era. Un nuevo número anónimo, pero la misma frialdad calculada en el mensaje. «Eres muy ingenuo. Mientras te matas trabajando, ella está ahí fuera. El viernes pasado,
Estuvo en el baile de la asociación de vecinos, y no estaba sola. Pregúntale por el hombre de la camisa azul, que la acompañó hasta su coche. A Daniel se le revolvió el estómago como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. El baile de la asociación. Sabía que ese evento había ocurrido, Clara lo había mencionado, pero ella misma dijo que no quería ir. Dijo que se quedó en casa cuidando a Lucas, mientras él trabajaba hasta tarde. Recordaba perfectamente la noche en la que llegó tarde, con el rostro cansado y encontró la casa en silencio, Lucas ya dormido, y Clara tumbada en la cama leyendo un libro, como tantas otras noches. La creí sin pestañear, porque jamás se imaginaría dudar de ella. Pero ahora, ese mensaje, el detalle del baile, el hombre de la camisa azul, todo eso le trastocaba la cabeza. Daniel se pasó la mano por la cara, con el pecho apretado, dividido entre la confianza forjada a lo largo de los años y el veneno de esas palabras. Intentó recordar si había alguna señal, algo fuera de lugar, pero no le vino nada a la mente. Clara era una mujer devota, dedicada. Desde que dejó su trabajo para encargarse de la casa, se había entregado por completo a su familia. No había fiestas, ni salidas nocturnas, ni salidas misteriosas. Y sin embargo, alguien sabía de un suceso específico, de un supuesto hombre que había conocido, y eso estaba erosionando la poca estabilidad que aún le quedaba. Pero, ¿y si era mentira? ¿Alguien jugando sucio? ¿Aprovechándose del momento en que él ya se sentía frágil, inseguro de su trabajo, vulnerable? ¿O, y si no lo era? Le dolía la cabeza. Necesitaba respuestas, pero el miedo a la verdad lo paralizaba. No quería confrontarla sin pruebas. No quería comportarse como un hombre desconfiado e injusto. Pero esa semilla de desconfianza crecía rápidamente, sofocando su razón. Al llegar a casa, Clara lo recibió como siempre, con una dulce sonrisa, Lucas en brazos, el olor a comida fresca en la casa y la mirada cariñosa que nunca le fallaba. Pero, detrás de su sonrisa, Daniel ya no sabía si solo veía amor o si empezaba a vislumbrar sombras que antes ignoraba. Esa noche, Daniel intentó actuar con normalidad. Cenaron juntos, jugaron con Lucas, y todo seguía el guión perfecto que él tan bien conocía. Clara, dulce y atenta, cuidaba cada detalle, siempre con esa sonrisa que parecía imposible de fingir. Y, como de costumbre, alrededor de las 10, preparó la leche con canela, se la llevó a su habitación y lo observó beberla con esa mirada tierna, como si nada en el mundo pudiera hacer tambalear lo que habían construido juntos. Entonces se acostó a su lado, se envolvió en la manta y pronto se durmió, con el rostro sereno, la respiración tranquila. Pero Daniel no podía dormir. Se quedó ahí tendido, mirando al techo, mientras su mente era invadida por el mensaje que había recibido horas antes. El baile de la asociación, el hombre de la camisa azul. Intentó encajarlo en la realidad, pero algo no tenía sentido. Ella estaba ahí, con él, cada noche. No hubo desapariciones ni ventanas temporales que justificaran lo que ese mensaje insinuaba. Aún así, la sospecha le susurraba al oído como un veneno invisible. A la mañana siguiente, la rutina continuó. Clara preparó café, atendió a Lucas, y él se fue a trabajar con una opresión en el pecho. La empresa era un caos con la reestructuración, pero ese día, ni siquiera el miedo a ser despedido pudo superar la incomodidad de los mensajes anónimos. Alrededor de las 3 de la tarde, el celular volvió a vibrar. Número oculto. No prestaste atención. Dice que está en casa, pero se va después de que te duermes. Justo ayer se fue sobre la medianoche, con el pelo recogido, un abrigo ligero y la misma sonrisa disimulada. Fue al mismo lugar de siempre. ¿Qué se le puede pedir? Nunca te das cuenta. A Daniel se le heló la sangre. ¿Medianoche? Imposible. Recordaba con claridad la leche caliente, Clara a su lado, viéndola dormirse. O tal vez él también se durmió después de eso. ¿Y ella se fue? Empezó a latir su corazón más rápido. Una confusión de sentimientos lo asfixiaba. Intentó recordar, repasó la noche entera en su cabeza, pero el cansancio, el estrés, los problemas en el trabajo, todo podría haber confundido su percepción. ¿Y si era cierto? ¿Y si mientras dormía ella salía con la puerta principal, regresaba antes del amanecer y él, tontamente, ni siquiera se daba cuenta? Otra parte de él gritaba que era imposible.
Clara vivía para cuidar a su familia. Lo dejó todo para criar a su hijo, para dar estabilidad al hogar. Nunca haría eso. Conocía sus ojos, su tacto, sus gestos. Todo era demasiado sincero para ser mentira. Pero los mensajes continuaban, cada vez más precisos, cada vez más inquietantes. Esa noche, como un reloj, le trajo la leche con canela, se sentó a su lado en la cama, lo observó beberla, le acarició la cara suavemente, y luego se acostó y se durmió, como siempre. Pero Daniel no cerró los ojos. Decidió que esta vez se quedaría despierto. Esperaría. Observaría. A la mañana siguiente, el plan de Daniel era simple: mantener la calma, fingir normalidad y, sobre todo, abrir los ojos ante cualquier detalle que le hubiera pasado desapercibido. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. De regreso del trabajo, recordó que tenía que pasar por la farmacia a comprar analgésicos. Las noches en vela, el estrés de la oficina y esa avalancha de dudas empezaban a pasarle factura. Entró en la farmacia del barrio, la misma de siempre, y fue directo al mostrador. Mientras esperaba, miró distraídamente su móvil, con la mente a mil. Cuando llegó su turno, el dependiente, un hombre joven y amable, lo reconoció al instante. «Buenas noches, señor Daniel», dijo el hombre sonriendo. «¿Necesita algo hoy? ¿O vino a buscar lo de siempre a la señora Clara?» Daniel frunció el ceño, confundido. «¿Lo de siempre?», preguntó, intentando disimular su incomodidad. El dependiente, sin notar la tensión, continuó con naturalidad. «Ah, sí, la medicina que suele comprar para dormir, Sonarest, está rebajada hoy. Si quieres aprovecharla, compra 2 ahora mismo, porque siempre viene a comprar una cada mes, ¿no?», dijo, cogiendo ya una caja de medicinas. El mundo de Daniel se paró por un segundo. ¿Medicina para dormir? ¿Clara? Él nunca lo supo. Nunca vio frascos escondidos. Nunca la pilló tomando nada antes de acostarse. Al contrario, siempre parecía tranquila, quedándose dormida a su lado como si el sueño le llegara con facilidad, de forma natural. El dependiente notó el silencio y su expresión confusa. «¿Eh? ¿No lo sabías?», preguntó, rascándose la cabeza. «Siempre viene. Normalmente a última hora de la tarde se toma el Sonarest y dice que solo para aliviar las noches más inquietas. Creía que lo sabías». Daniela intentó mantener la compostura. Tomó los analgésicos, le dio las gracias y salió de la farmacia con el corazón acelerado y el estómago revuelto. El escenario que parecía tan sólido empezaba a resquebrajarse. Si tomaba somníferos, ¿cómo podía salir de casa en plena noche, como decían los mensajes? ¿O era la medicina una fachada? ¿De verdad salió y le hizo creer que estaba allí, tranquilamente a su lado? Esa noche, como siempre, Clara preparó la leche con canela. Se la llevó al dormitorio, sonrió, le acarició la cara y se acostó a su lado. Los mismos gestos, la misma mirada amorosa. Pero ahora, Daniel lo veía todo con otro filtro. El misterio de la medicina, los mensajes anónimos, el baile, el hombre de la camisa azul. Y supo que algo en esa rutina perfecta estaba fuera de lugar. Esa noche, Daniel estaba decidido. El torbellino de dudas ya no tenía cabida en él. Necesitaba respuestas aunque fueran dolorosas. Como de costumbre, Clara preparó la leche con canela. El dulce aroma se extendió por la casa, creando esa atmósfera familiar y ahora desconcertante. Entró en la habitación con la misma sonrisa suave de siempre, le entregó la taza y se sentó en el borde de la cama acariciándole el brazo. «Aquí está, cariño, justo como te gusta», dijo, con los ojos brillantes bajo la tenue luz de la lámpara. Daniel respiró hondo, forzando una sonrisa. «Ay, olvidé el cargador del móvil en la sala. ¿Me lo traes?», preguntó con voz controlada, fingiendo distracción. Clara asintió sin dudarlo, levantándose con cuidado. «Claro, te lo traigo enseguida», respondió ella, saliendo de la habitación. Era justo el tiempo que necesitaba. Daniel tomó la taza aún caliente y vertió la leche en el baño. Lavó rápidamente el recipiente
y lo volvió a dejar en la mesita de noche, todo en absoluto silencio. Se tumbó en la cama y se cubrió, fingiendo realizar el ritual de quien se prepara para dormir. Cuando Clara regresó, tenía los ojos cerrados, respiraba lentamente y su cuerpo se relajó con práctica. Ella se acercó lentamente y entonces lo sintió. Su mano rozó ligeramente su hombro, sacudiéndolo suavemente, como para comprobar la profundidad de su sueño. Daniel mantuvo su impecable actuación. No se movió, no abrió los ojos. Dejó que su respiración fuera rítmica, sus músculos se relajaran. Hubo un breve silencio, seguido del leve crujido del armario. Sin hacer ruido, Clara comenzó a cambiarse. Daniel, incluso con los ojos cerrados, podía oír cada movimiento. El deslizamiento de la percha, la subida de la cremallera, el leve tintineo de una pulsera o unos pendientes al ponerse. Se estaba preparando. Su corazón latía con fuerza en su pecho, su respiración controlada por puro instinto. Y entonces la oyó sacar las llaves del bolso. Sus pasos resonaron hasta la puerta del dormitorio, y pronto el sonido de la puerta principal abriéndose y cerrándose llenó la casa. Se había ido. Todo lo que decían los mensajes era cierto. Daniel permaneció allí, inmóvil, con el pecho oprimido, el corazón dividido entre la ira, el miedo y el deseo de seguirla, de descubrir por fin a dónde iba, qué hacía de madrugada mientras él dormía junto a un fantasma de rutina perfecta. A Daniel le ardía el pecho, la sangre le latía con fuerza en las sienes, mientras se ponía los zapatos apresuradamente. Cada paso por la casa parecía pesar una tonelada, pero la determinación lo impulsaba. Necesitaba ver con sus propios ojos, confirmar lo que su corazón, hasta entonces, se negaba a aceptar. Salió por la puerta trasera, discretamente, y caminó por la calle oscura, siguiendo la dirección que solía tomar cuando iba al mercado o a la farmacia. Las calles estaban en silencio, solo el lejano ruido de coches y algunas farolas iluminando el camino. Caminó unos 10 minutos hasta llegar a la plaza central, un lugar conocido del barrio donde a veces se celebraban eventos nocturnos o reuniones informales. Fue entonces cuando se le paralizó la vista. Ahí, bajo la tenue luz de una farola, estaba Clara. Abrazaba a un hombre, más alto, de pelo oscuro y con una camisa azul, el mismo detalle que el mensaje había mencionado días antes. Y antes de que Daniel pudiera procesarlo, ella se inclinó y se besaron. Rápido, pero íntimo, como si ya hubieran hecho antes. El suelo desapareció bajo sus pies. Fue como si todo a su alrededor se hubiera quedado en silencio. El aire se volvió pesado, su garganta se apretó con el peso de la traición. ¡Clara! Su voz era desgarrada, entre dolor y ira. Se giró, con los ojos muy abiertos, el rostro palideciendo. El hombre a su lado retrocedió un paso, visiblemente incómodo, pero Clara se quedó paralizada, con las manos temblorosas. «Daniel», balbució, con la desesperación apoderándose de su rostro. No es lo que crees». «¿Verdad?». Dio un paso adelante, con la voz entrecortada y el pecho hecho pedazos. «Lo vi, Clara. Te vi besando a otro hombre». Tenía los ojos llorosos, el orgullo destrozado. Tú me mentiste. Cada noche, la leche, la sonrisa, el cariño, y luego te escapas para esto». Clara negó con la cabeza, con la mirada suplicante. «Escúchame, por favor». Intentó tocarlo, pero él retrocedió, con todo el cuerpo rígido de dolor. ¿Escuchar qué? Su voz salió casi en un susurro, entrecortada. Estabas conmigo, durmiendo a mi lado, mirándome a los ojos, diciéndome que me querías, y luego sales a besar a otro hombre. ¿Por qué, Clara? Temblaba, respiraba con dificultad y las lágrimas empezaban a correr por su rostro. El hombre a su lado dio un paso atrás, incómodo, y sin decir palabra, desapareció por la calle lateral, dejándolos solos en la plaza. Clara se llevó las manos a la cara, desesperada. «No quería que fuera así», susurró con voz temblorosa. «Lo siento. Yo no pude.
Pero Daniel ya estaba demasiado destrozado para asimilar las palabras. «Vete a casa, Clara», dijo con voz firme, a pesar de las lágrimas. «Vete, antes de que esto empeore». Dudó, con los ojos llorosos, pero obedeció. Casi huyó, desapareciendo en la noche. Daniel se quedó ahí, solo, en la plaza, mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las lágrimas caían sin control. Le dolía el pecho como si algo lo hubiera desgarrado por dentro. Miraba el cielo oscuro, y entre sollozos se repetía a sí mismo: «¿Por qué, Clara? ¿Por qué?». El viento de la mañana azotaba el rostro de Daniel mientras caminaba, todavía aturdido, con el peso de la escena anterior martillándole la cabeza como una pesadilla que se negaba a terminar. El suelo parecía lejano, el mundo borroso. Necesitaba aire, respuestas. Necesitaba entender cómo su vida se había convertido en esa grotesca mentira. Caminó sin rumbo por las calles del barrio, con la mente zumbando, hasta que decidió parar en la panadería 24 horas, un lugar donde los vecinos solían reunirse por la noche. Necesitaba un café fuerte o algo que lo devolviera a la realidad. En cuanto entró, sintió las miradas. 2 hombres sentados en el mostrador intercambiaron una mirada cómplice y apartaron la vista, pero no lo suficientemente rápido para que Daniel no lo notara. Sus sospechas brillaron como una chispa en la paja seca. Se acercó al mostrador, pidió un café solo y se quedó ahí, escuchando atentamente. A sus espaldas empezaron a oírse voces, susurrantes pero audibles. Pobre Daniel, aún no lo había descubierto. Peor aún, todos aquí ya lo sabían, ¿verdad? Clara es lista. Le puso la medicina y ya está. Durmió como un tronco. La voz del otro hombre sonaba casi burlona. Y salía todas las noches, a bailes, a bares, a veces con una persona, a veces con otra. Llevaba mucho tiempo haciendo esto, y ahí estaba él, jurando que tenía la familia perfecta. El café temblaba en las manos, se le revolvía el estómago, el pecho le ardía como si se lo hubieran desgarrando desde dentro. Se giró bruscamente y miró fijamente a los 2 hombres, que palidecieron al instante. «Repite lo que dijiste», exigió Daniel, con los ojos llorosos, pero la voz firme, afilada como una navaja. Los hombres intercambiaron miradas, desconcertados, pero sabían que ya los habían escuchado. «Mira, todo el vecindario lo sabía. Tu esposa siempre fue así. Cuidaba la casa, fingía ser la esposa perfecta, pero de noche salía. Todos lo veían, incluso los vecinos». Daniel sintió que el suelo desaparecía. El hombre más joven continuó. «La historia de la leche con canela. Le pone esa pastilla para dormir a la leche, hombre. Sonarest. En dosis baja, pero suficiente para dejarte inconsciente. Te desmayas, ella sale y regresa antes del amanecer, como si nada». Su mente conectó las piezas. La medicina de la farmacia. El sueño profundo. Las noches tranquilas que ahora revelaban el inframundo oculto tras el teatro perfecto. Salió de la panadería sin oír el resto. Las calles del barrio, que antes le parecían tan familiares, ahora gritaban secretos desde cada rincón. Cada rostro, cada ventana iluminada parecía cómplice de la farsa. De vuelta en la puerta principal, contempló la casa construida con tanto esfuerzo y amor, ahora envenenada por las mentiras. Cuando entró, Clara estaba en el sofá, con los ojos llorosos y las manos temblorosas, como si supiera que se le había caído la máscara. Daniel la miró fijamente, con los ojos rojos de dolor e indignación. ¿Fue todo mentira?, preguntó con voz baja, sofocada. Ella no respondió de inmediato. Simplemente bajó la cabeza avergonzada, mientras el silencio pesaba entre ellos. Y en ese momento, Daniel comprendió. A veces, lo que más destroza no es el final, sino la revelación de que aquello en lo que creías nunca existió realmente. Sonó el teléfono. Había varios mensajes con fotos de Clara con otros hombres. Y un mensaje: «Lo siento, pero no creo que sea justo que sigas trabajando y cuidándola mientras ella te engaña y te traiciona». Daniel se quedó en medio de la habitación, con los ojos llorosos y el teléfono temblando en las manos. Esas fotos confirmaron lo peor. Fotos de ella en otros lugares, con otros hombres. Besos, caricias, miradas que deberían haber sido solo suyas, compartidas en secreto con desconocidos. Clara estaba de pie,
con el rostro en pánico y las lágrimas corriendo por su rostro. «Daniel». Su voz era temblorosa, desesperada. «No es lo que piensas. Por favor, escúchame». Levantó la vista, con el pecho ardiendo. «¿Verdad? Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Clara?». Sacudió su celular en el aire con los ojos brillantes de dolor y rabia. «Tú, me drogaste, me hiciste dormir, y luego saliste a divertirte con otros hombres. Todos en el barrio lo sabían, menos yo. Yo, el idiota aquí, creyendo que tenía la esposa perfecta». Clara cayó de rodillas al suelo, con las manos en la cara, sollozando a gritos. «Cometí un error, cometí un gran error», gritó, con el rostro desesperado. «Pero yo te amo, Daniel, te amo. No sé qué me pasó. Fue un error, yo... Me sentí sola, olvidada, atrapada en casa. Me dejé llevar, pero juro, nunca más. Nunca más». Se arrastró hacia él, con lágrimas en el suelo, intentando abrazarlo. Pero Daniel retrocedió un paso, con el rostro endurecido y los puños apretados. «No, no me toques, Clara». Su voz sonó entrecortada. «Lo destruiste todo. Cada sonrisa, cada palabra, cada noche que pasamos juntos se convirtió en una mentira. Me desviví por trabajar. Confié en ti. ¿Y tú? Me humillaste. Me dejaste en ridículo delante de todos». «Por favor», suplicó, con los ojos rojos y el maquillaje corrido. «No me dejes, Daniel. Te amo. Eres mi vida, mi fundamento. Fui débil, me perdí, pero perdóname, por favor». Su voz se quebró en sollozos. «Haré lo que sea necesario. Cambiaré, pararé. Juro que no volveré a hacerlo. Dame una oportunidad». Daniel sintió una opresión en el pecho. Los buenos recuerdos y los viejos sentimientos luchaban contra la abrumadora decepción que lo asfixiaba. Respiró hondo, sintiendo el pecho pesado como si el mundo le aplastara los hombros. «Basta, Clara», dijo en voz baja pero cortante. «No es posible. Destruiste todo lo que construimos. Lo que queda son solo mentiras». Clara se atragantó con las lágrimas, le temblaban las manos. «No, no me hagas esto», susurró. «Te quiero, Daniel. Te juro que te quiero. Perdóname». Pero ya había tomado una decisión. «Quiero el divorcio», dijo con firmeza, las palabras cortando el aire como navajas. «Me voy de esta ciudad. Tú te quedas aquí, con las consecuencias de tus decisiones». Clara cayó al suelo, con el rostro oculto entre las manos, todo su cuerpo temblando de desesperación. Daniel no dijo nada más. Agarró las pocas cosas que cabían en una maleta, miró alrededor de la habitación por última vez, sintió el peso de la despedida y salió por la puerta, dejando atrás el hogar que una vez fue el cimiento de su vida. Ahora, solo ruinas. Unas semanas después, Daniel estaba en otra ciudad, lo suficientemente lejos como para no encontrarse con rostros familiares, rumores de traición ni miradas de lástima. Alquiló un apartamento sencillo, empezó de cero, centrado en el trabajo y en su hijo, a quien se aseguraba de traer siempre que podía, protegiéndolo de toda la suciedad de esa historia. Y fue allí, en la nueva ciudad, donde conoció a Elena, una mujer dulce, madura y sincera, que tenía en sus ojos esa transparencia que Clara nunca tuvo. Elena no se andaba con juegos ni ocultaba secretos. Lo escuchaba, abrazaba su dolor y poco a poco él volvía a sonreír, a creer que el amor verdadero aún era posible. Mientras tanto, en el barrio que había dejado atrás, Clara se hundía bajo el peso de las consecuencias. La noticia corrió como la pólvora. La mujer que traicionó a su esposo trabajador y fiel. Los vecinos susurraban en las aceras, las miradas críticas la seguían por las calles. Los amigos se distanciaron, los conocidos le dieron la espalda, y su reputación se hizo añicos como un cristal en el suelo. Clara se quedó sola, marcada. Se habló de ella, atrapada en las decisiones que tomó y en el arrepentimiento que llegó demasiado tarde. ¿Y Daniel? Por primera vez en mucho tiempo, sintió un peso en el pecho, un corazón libre, y estaba segura de que, a veces, empezar de nuevo es la única forma de salvarse. ¿Te gustó esta historia? Sigue el canal para no perderte las próximas historias sorprendentes y emotivas. Y por supuesto, comparte este video con tus amigos para que también se involucren en estas tramas llenas de giros inesperados.
Hasta la próxima.